En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. El arma que nunca olvidaron. Mientras el mundo se concentra en la prohibición y control de armas nucleares de países como Corea del Norte, Rusia, China, algunos de Medio Oriente, o en armas biológicas de destrucción masiva en Siria, en el clandestinaje, en lo oscuro, la potencia norteamericana disemina laboratorios que investigan, producen y propagan letales virus. Atacan tal vez a grupos menores o blancos elegidos. Lo anterior se desprende de la información oficial recabada y publicada desde el 16 de enero de 2018 por la periodista de origen búlgaro Dilyana Gaytancheva, quien sigue la pista de supuestas operaciones encubiertas en distintas partes del mundo. El riesgo la acecha. Dilyana Gaytancheva no cesa en la investigación y pone en evidencia el tema, y en una colaboración especial para Señal Informativa, habla de la amplia indagatoria que realizó en 2016 y en la que puso en evidencia la intervención y financiamiento de los Estados Unidos a través de programas armamentistas en organizaciones terroristas en Siria y Yemen. A partir de la publicación de esta información en el medio electrónico de origen búlgaro Truth, fue cuestionada por el gobierno de su país y posteriormente despedida. Sin embargo, fue esta misma investigación la que la llevó a encontrar evidencia documental sobre lo que denomina programa armamentista más aterrador, dirigido por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia. Los documentos prueban que el gobierno norteamericano ha establecido biolaboratorios en más de una veintena de países. Todos operan bajo encubierta diplomática. Estoy hablando de 25 países en Europa, Asia y África, donde los Estados Unidos ha estado desarrollando y probando virus, bacterias y toxinas, agentes biológicos que pueden ser fácilmente convertidos en armas y usados en conflictos armados biológicos. Y todo lo que te estoy diciendo en este momento está basado en documentos militares y fotografías. ¿Sabías que los Estados Unidos tiene una fábrica de armas biológicas que está ubicada en Utah? Esta es la misma instalación militar que fue utilizada por el ejército americano en su programa anterior de armas biológicas, que fue oficialmente terminado, pero en realidad nunca terminó, de acuerdo a estos documentos. En estas instalaciones, el ejército de Estados Unidos produce agentes biológicos vivos como antrax, tuleremia y toxina botulínica. Esta es la más peligrosa y de las más letales toxinas conocidas, porque solo 1 gramo de toxina botulínica puede matar hasta 1 millón de personas si es propagada apropiadamente. Pese a que en 1969 Estados Unidos puso fin oficialmente a los programas de armas biológicas ofensivas, Dilyana Gaytancheva, ahora como periodista independiente, ha hecho pública a través del portal South Front información que indica todo lo contrario. Un monto de $2.1 millones son destinados a través de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, DTRA por sus siglas en inglés, a contratistas privados de la industria de la investigación bioquímica que gozan de inmunidad diplomática y cuyo destino está en países de la ex Unión Soviética, entre otros, concentrando su investigación en los límites de Europa y Asia, a la orilla del Mar Negro, en Georgia. Conclusión: Estados Unidos de Norteamérica no se deshizo del tema, solo lo privatizó. Pero hablemos del laboratorio militar en Georgia. Es llamado Centro Lugar. Curiosamente, este laboratorio, que está ubicado en la capital de Tbilisi, está a solo 17 kilómetros de la base aérea militar de Estados Unidos, de Baziani. Entonces el área completa es zona militar. Ahí tienes biólogos que están desarrollando agentes biológicos. Estamos hablando de antrax, fiebre hemorrágica de Crimea, Congo y muchas otras enfermedades letales, de acuerdo a los documentos que anexé a mi investigación en el artículo que fue publicado. Y todos estos operan bajo cobertura diplomática. ¿Qué están escondiendo? ¿Por qué necesita inmunidad diplomática?
Porque ellos no quieren ser controlados por el Estado anfitrión. En este caso, estamos hablando de la República de Georgia. Georgia no tiene control sobre el laboratorio militar que está localizado en su propio territorio. Dilyana Gaitancheva documenta en su investigación el caso de 34 personas infectadas en Georgia de la fiebre hemorrágica de Crimea, Congo, de las cuales 3 murieron. Esta enfermedad se transmite por garrapatas provenientes de otros animales. Las causas de este brote aún se desconocen, pero estudios reportados por autoridades locales no encontraron animales infectados. Incluso una hipótesis que involucra a venados se vino abajo, y solo una de las garrapatas analizadas resultó positiva, lo que lleva a concluir que este podría ser un brote provocado intencionalmente. Las coincidencias se convierten en una pesadilla. Afganistán, país que también tiene presencia de biolaboratorios del Pentágono y operado por las mismas empresas que operan el laboratorio conocido como Lugar Center de Georgia, ha reportado 237 casos de fiebre hemorrágica de Crimea, Congo, con 47 muertes hasta diciembre del año pasado. Mañana, en la segunda entrega, los laboratorios del terror. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Los laboratorios del terror. Los biolaboratorios en Estados Unidos de Norteamérica operan bajo la supuesta consigna de defensa ante amenazas externas, como es el caso del Centro Nacional de Análisis y Contramedidas de Biodefensa, NBACC por sus siglas en inglés, ubicado en el estado de Maryland en la costa este. Sin embargo, es operado por la empresa privada Battelle, misma que cuenta con registros de colaboración para el gobierno norteamericano desde al menos 1997 y ha desarrollado operaciones conjuntas con la Agencia Central de Inteligencia, para quien reconstruyó y probó una bomba de Anthrax. Actualmente, según confirma la periodista Dilyana Gaitancheva, esta empresa opera bajo contrato hasta 2026 con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. Al exterior, el panorama es completamente distinto. Con base en las evidencias de la periodista búlgara obtenidas de los registros de contratos federales, son 3 los laboratorios privados que tienen injerencia en Georgia y en otros países. El propio Battelle, CH2M Hill y Metabiota Incorporated, con conexión directa al ejército de los Estados Unidos a través de su unidad de investigación denominada USAMRUG, por sus siglas en inglés, con base en el Acuerdo de Cooperación de Defensa, signado por ambas naciones en 2002, para los que realizan investigaciones, desarrollos, pruebas y evaluaciones de elementos tóxicos patógenos. Ucrania, otra nación exsoviética, registra en su territorio 11 laboratorios financiados por el Pentágono que, por un acuerdo de 2005, el gobierno ucraniano no recibe información sobre las actividades que por su conducto realiza el gobierno estadounidense en su territorio, en el que la situación no es nada distinta a lo que ocurre en Georgia, y al cuestionarla sobre los hallazgos en este otro país, menciona lo que su investigación revela. La gente no sabe, pero lo importante es que estos biolaboratorios, además de producir toxinas bacteriológicas y virus, también la prueban en humanos. Por ejemplo, en Ucrania ha habido constantes e inexplicables brotes de enfermedades mortales. Mucha gente ha muerto en Ucrania, por ejemplo, de envenenamiento por botulismo, de hepatitis A, por el envenenamiento de agua potable. Y la policía en Ucrania lanzó una investigación de envenenamiento intencional del agua potable de Ucrania. Lo que quiere decir que encontraron que alguien ha envenenado el agua de Ucrania. No solo en este caso, ha habido muchos casos en los que la policía ucraniana investiga infecciones con enfermedades incurables. Y de hecho, su investigación no llega a un final y no encontrarán al causante.
Por consiguiente, el causante está escondido bajo cobertura diplomática. Ucrania se ha vuelto un caso atípico, pues desde 2011 a la fecha ha reportado brotes de distintas enfermedades igualmente atípicas para las condiciones normales e históricas del país. En 2011, 2014 y 2015, brotes de cólera afectando a más de 1,000 personas. En 2016, brote de influenza H1N1 con 364 víctimas mortales. En 2017 hasta enero de 2018, 145 personas infectadas de hepatitis A. En 2016, 111 casos de botulismo, con 12 muertes y 90 más en 2017, con 8 muertes. Pese a toda la información y evidencia recolectada hasta el momento sobre los hechos desencadenados en torno a los biolaboratorios, Diliana lamenta que dentro de estos países y para sus autoridades, el asunto no tenga la resonancia que debiera, y explica por qué. No, no ha habido reacciones hasta el momento, ni de Georgia ni de Ucrania. Yo creo que será muy difícil alcanzar a las poblaciones de estos países, porque toda la información que se les provee oficialmente por sus gobiernos y sus periodistas son alta y duramente censurados. Ellos intentan pretender que todo esto es por el beneficio de la gente de Ucrania o de Georgia. Todo esto es para ayudar a la gente, pero ¿cómo puede ser esto por el beneficio de la gente cuando en vez de estar más saludable? Han sido impactados de forma directa. La Guerra Fría del siglo XXI tiene fuertes tintes biológicos y químicos. La investigación de Diliana señala que los Estados Unidos de Norteamérica ha desarrollado un sistema de operación muy similar para intervenir en diferentes partes del mundo, tanto en conflictos armados como la investigación científica a través de estos biolaboratorios y empresas privadas, utilizando los beneficios de la diplomacia como excusa. Algo que es importante decir es cómo funciona todo esto. Son absolutamente las mismas estrategias y absolutamente las mismas tácticas usadas por el Pentágono y la CIA para el suministro de armas a los terroristas. Estos programas militares son conducidos oficialmente por el Pentágono o la CIA, pero son confiados a contratistas privados o compañías privadas que no rinden cuentas al Congreso y no pueden ser responsabilizados al Congreso de los Estados Unidos. Se pueden mover libremente y trasladarse por el suelo rural porque nadie los controla. A este personal civil de los Estados Unidos les fue otorgada inmunidad diplomática por el Estado anfitrión. No se pierda mañana los bichos mortales del Cáucaso. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Bichos mortales en el Cáucaso. Estados Unidos de Norteamérica tiene una larga y antigua historia en la investigación entomológica, pues desde la década de los 70, según informes desclasificados, realiza pruebas de este tipo en calidad de biodefensa, mientras que en los 80 investigó vectores transmisores de distintos virus y su potencial como bioarmas, causantes de enfermedades como el dengue y el chikungunya, entre otros. Metabiota Incorporated, otro gigante de los biolaboratorios con recursos provenientes de entidades del gobierno federal norteamericano y que entre 2012 y 2015 llevara a cabo trabajos en la llamada crisis del ébola, sobre todo en Sierra Leona, tiene presencia también en Georgia al desarrollar proyectos que involucran pruebas entomológicas, aquellas en las que se utilizan insectos como vectores. Ha realizado acciones experimentales incluso más allá de la región del Cáucaso al llegar a Rusia, donde también, casualmente, se ha registrado la presencia de insectos que solían estar solo en climas como los desiertos de Irak y Afganistán. Estos insectos presentan comportamientos atípicos. No solo se han hecho resistentes a épocas del año y a los distintos climas, como ya ocurre en otras partes del mundo, sino que se han vuelto altamente resistentes a temperaturas bajo cero, propias de la región. Transportan parásitos peligrosos que se transmiten a los humanos a través de la picadura, propagando enfermedades como la leishmaniasis, que puede llegar a ser fatal.
Algo que es importante decir, son absolutamente las mismas estrategias y absolutamente las mismas tácticas usadas por el Pentágono y la CIA para el suministro de armas a los terroristas. Sin embargo, el territorio norteamericano no está del todo exento, pues al igual que en los años 60, se sigue utilizando una instalación militar especial bajo el comando de prueba y evaluación del ejército ubicada en Utah, en la que de acuerdo a un informe emitido por el ejército en 2012, en ella producen y prueban bioagentes en aerosol. En su investigación, Diliana expone que los documentos demuestran que el ejército de los Estados Unidos produce, posee y prueba aerosoles de la toxina más letal del mundo, la neurotoxina botulínica. Estos métodos de diseminación incluyen diseminación por explosivos. Además, otra alarmante técnica de diseminación es por aerosol. Lo cual significa que pueden esparcir un área con aerosol que contenga virus, bacterias o toxinas y la gente no sabría nada. Hoy el riesgo existe. Las bombas pueden ser enviadas incluso a través de esos pequeños insectos que parecen ser inofensivos y en cambio pudieran ser armas letales, capaces de ser usados para un ataque dirigido a un solo blanco, a varios individuos o incluso multitudes, hablando de una batalla entre grupos o incluso entre naciones. Con ello estaríamos frente a armas que son más peligrosas que una bomba nuclear, capaces de acabar con grupos étnicos específicos o incluso con la especie humana. Mañana más detalles en la última entrega. La guerra genómica. La guerra que viene. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. La guerra genómica. La guerra que viene. Estados Unidos de Norteamérica ha sido históricamente una nación bélica, involucrada en conflictos armados por su condición de potencia mundial, o quizá esto la ha posicionado como tal. Ahora sus objetivos declarados son la competencia con Rusia y China en este mismo tenor. La posición geográfica de Georgia y Ucrania resulta reveladora bajo esta perspectiva, y más aún a la luz de la investigación de la reportera Diliana Gaitancheva sobre los biolaboratorios estadounidenses en 25 países alrededor del mundo. El hallazgo, quizá el más importante y preocupante, es explicado por la propia Diliana. Los documentos militares que yo he obtenido especifican un tipo específico de armas biológicas. Se llaman enfermedades de diseñador. Y estas son las llamadas armas biológicas étnicas. Estas son armas biológicas que son diseñadas de manera que se enfocan en una etnicidad o genotipo específico. Hasta ahora, nadie ha confirmado oficialmente el desarrollo o la posesión de armas biológicas étnicas. ¿Por qué ellos han estado recolectando material biológico específicamente de rusos? Estados Unidos ha estado recolectando material biológico de chinos también. Y si ves en el mapa, donde los biolaboratorios militares han sido establecidos, estos son países colindantes con Rusia, Irán y China. Un traje a la medida para acabar con grupos de personas abre la puerta y evoca sin lugar a dudas uno de los episodios históricamente más dolorosos y reprochables de la humanidad, aquel en el que la condición de raza era prácticamente una sentencia de muerte. Esta investigación nos pone en la antesala de lo que podría ser un crimen de guerra en proceso, sin que hasta el momento ninguna organización de defensa de los derechos humanos haga pronunciamiento alguno. Para ser honesta, no espero que esto suceda porque los Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, lo que significa que los Estados Unidos no pueden ser responsabilizados por sus crímenes de guerra.
¿Por qué los llamo crímenes de guerra? Porque de acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los experimentos biológicos son crímenes de guerra, y si la gente se molestara y tomaran 10 minutos para leer esta investigación y miraran estos documentos adjuntos a la investigación, verían que los Estados Unidos definen su actividad dentro de los biolaboratorios como experimentos biológicos. Así que ellos mismos confirman que han estado cometiendo crímenes de guerra. Pero ya que ellos no son parte de la Corte Penal Internacional, no pueden ser responsabilizados. Hay otra posibilidad de que se responsabilice a los Estados Unidos, y puede suceder a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es solo teórico. Por supuesto, esto nunca sucederá porque los Estados Unidos son miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ellos vetarán la decisión de una investigación del programa de armas biológicas de los Estados Unidos. Pareciera que se cuenta una historia de ficción, el guión de alguna película de intriga y suspenso de conflictos bélicos imaginarios. Sin embargo, resulta más cruel y cruda la realidad que la ficción, incluso con las pruebas documentales expuestas. La gente no cree en los documentos oficiales, y para ser honesta, yo tampoco lo creía. Al principio pensé, no es posible, pero sí es posible. Esta es la realidad, y todos los periodistas debemos informar al público en nuestros países de lo que ha estado sucediendo, porque hoy es Siria y es Yemen, pero potencialmente somos todos, porque todos podemos ser expuestos a virus y bacterias tóxicas y no nos podemos defender. Vale la pena dar resonancia y visibilizar el trabajo de esta periodista, quien luego de sufrir las consecuencias de develar oscuros secretos de lo absurdo de la guerra, continúa evidenciando el doble discurso de la potencia mundial que utiliza privilegios, como el de la diplomacia, para suministrar armamento a terroristas y crear nuevos armamentos con tal de conseguir objetivos particulares en su propio beneficio, arriesgando a la población mundial. Si más periodistas empiezan a investigar y a mostrar la verdad, entonces no se atreverían a hacer nada y no nos podrían callar. Si más de nosotros trabajamos en este problema, si más periodistas empezaran a ser periodistas, porque ahora muchos periodistas son hombres y mujeres de negocios, y no hay dinero cuando dices la verdad, y por eso muchos periodistas se quedan callados, para que les paguen las mismas organizaciones que ellos deberían investigar. La persistencia de Diliana Gaitancheva la llevó en marzo a Bruselas, Bélgica, al Parlamento Europeo, donde se realizó el seminario de armas biológicas, a confrontar al secretario asistente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, Robert Kadlec, sobre el tema. ¿Por qué el Pentágono ha estado operando biolaboratorios militares en 25 países en las fronteras de Rusia, China e Irán? ¿Y por qué tienen incrementos de brotes mortales en todos estos países desde el comienzo de este programa militar de los Estados Unidos en esos países? Lo diré de una forma inequívoca e innegable. Los Estados Unidos no tienen un programa militar de armas biológicas. Punto. Fin de la declaración. Hemos estado trabajando, y lo sé por el Departamento de Defensa. Ellos han estado trabajando en sociedad, en partes del mundo, para asegurarse de que esos laboratorios, y entrenándolos para hacer pruebas de diagnóstico de esas enfermedades, para asegurarse de que puedan controlarlas, y de asegurar las instalaciones, por lo que no son accesibles a terroristas, quienes crearían enfermedades crónicas. Su experiencia es tan solo un revelador eslabón que pone en evidencia el arma más peligrosa creada para manipular a la propia naturaleza en contra del hombre. Y más aún, que ésta se convierta en la principal bomba de uno o más países ante la guerra que viene.